No se Isa, sino empezamos. Bueno, bienvenidos a todos. Empezá nomás, en nombre de todos. Dale, ahí está. Gracias, Isa. Bienvenidos a todos. Damos comienzo a esta nueva versión de los Ateneos de la asociación. Gracias a todos por estar. Y bueno, mi nombre es Tomás Lago, yo soy todavía secretario científico de la asociación. Y bueno, nos pareció pertinente que el primer Ateneo del año tenga que ver con lo que nos afecta o nos atraviesa de esta manera, que es la pandemia. Entonces, convocamos a Jacqueline Zimmerman, que en primer lugar es una amiga y que está hace no mucho tiempo, creo que hace poquito más de un año, está viviendo en Tarragona, España. Jackie es especialista en clínica médica y certificada en cuidados paliativos. Trabajó en varios hospitales acá en Capital, en el Tornú, en el Piñero. Es docente de FEMEVA y de la SAM. Y bueno, hace, como les decía, desde que desembarcó en Tarragona, es adjunta en área de cuidados paliativos del Hospital Sociosanitario Francoli. Y bueno, como todos o como muchos que con esta pandemia hemos tenido que readaptarnos, ha sido médica en el área de COVID, en el hospital en el que se desempeña. Así que no mucho más. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Jackie, por tu generosidad de compartir tu experiencia. Y bueno, como les dijo Peri, haremos las preguntas por chat para no tener interrupciones durante la charla y posteriormente iremos moderando las respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí, feliz de estar dando este Ateneo. Todavía yo me siento parte de la asociación, a pesar de que estoy aquí a lo lejos, miembro desde España. Y cuando me puse a hacer el Ateneo, cuando me pidió Tommy, la verdad que fue para mí un buen proceso escribir esto, porque la idea del Ateneo de hoy no es hacer una revisión bibliográfica, ni mucho menos, sino es contar en primera persona lo que me pasó en estos meses desde que empezó el COVID y cómo lo viví. Así que fue como una especie de cierre y catarsis de una etapa bastante intensa, digamos, de la vida. Así que esa es la idea del Ateneo. Les pido que manden preguntas, participen, porque la idea es justamente que sea interactivo y prefiero, como que capaz que yo hay cosas que no cuento o que no digo y me gustaría mucho más que pregunten o que me cuenten cosas allá. Así que hagámoslo interactivo, ¿les parece? Ay, que no puedo avanzar. Ahí está. Bueno, el mapa de ruta de la charla de hoy. Primero vamos a definir un poquito el territorio donde yo trabajé, qué estoy haciendo, qué es un sociosanitario donde estoy trabajando ahora. Quería hablar un poquito de las curvas y lo que es para mí la diferencia que hay entre Argentina y España. Voy a tratar de hacer un poco esa diferenciación, teniendo en cuenta que conozco los dos lugares ahora. Algunas medidas que fuimos tomando nosotros aquí en España durante la pandemia. Les voy a pasar una parte de nuestros números que estamos registrando en el hospital a hoy. Contarles desde adentro del hospital cuál fue el impacto en un principio y cuál es el impacto ahora de todo esto. Qué acciones hemos tomado concretas, y quería también hacer una autocrítica, que hicimos para mi bien, mal, que podríamos mejorar, y que de hecho es lo que ya estamos haciendo en el hospital, porque acá se espera un rebrote para octubre, entonces se está trabajando mucho en esto de ver qué se mejora para hacer las cosas mejor, ¿no? Y hablarles de la nueva normalidad de la que todos hablan, que ahora nosotros estamos en este periodo como última. Primero, decirles dónde estoy. Hay dos rayitas rojas que yo no sé de dónde salieron, pero bueno, igual se ve bien, ¿no? Esta es España, yo estoy aquí en Tarragona, que es una provincia, y yo estoy en la ciudad de Tarragona, a su vez, que es la capital de la provincia, que es ese puntito verde de ahí abajo. Y algunas fotitos de la ciudad, para que se sitúen donde estoy. Es una ciudad de 130.000 habitantes, les cuento esto porque no es lo mismo vivir el COVID en una ciudad como la mía pequeña,
que en Madrid o en Barcelona, es muy distinto. Entonces es una ciudad mucho más chica, si bien es una ciudad de referencia de muchos pueblitos de por acá. Y estamos a 1 hora en coche de Barcelona, o sea, estamos cerquita de Barcelona y para el sur está Valencia 2 horas y media, para que sepan dónde estamos. Mi primera conclusión de la pandemia es que solo sé que no sé nada. Durante estos 3 meses era continuamente darme cuenta o darnos cuenta que muchas de las medidas que tomábamos o de lo que estábamos haciendo no estaban bien, estaban mal, al día siguiente cambiaban, entonces era repetir como esto de ir aprendiendo sobre la marcha, que creo que fue uno de los grandes aprendizajes del COVID. Algunas características de donde yo estoy ahora. Les cuento que es un sociosanitario, que es una figura, digamos, que no tenemos en Argentina y que no es en toda España, sino que es en Cataluña, País Vasco y en algunos otros lugares. Es un lugar, el mío, físicamente está justo al lado del hospital más grande, del hospital en realidad, de Tarragona, y trabajan como en conjunto, son complementarios, no es que sos sociosanitario o hospital. No es un geriátrico, no es una residencia y tampoco es un hospice. Es un lugar, que es un hospital, digamos, que tiene 4 áreas de actividad, que es la atención geriátrica, la atención de todo lo que es demencia, la atención de pacientes paliativos y fin de vida, y todo lo que es atención de enfermedades neurodegenerativas. ¿Se escucha bien, no? ¿Vamos bien? Sí, genial. En mi lugar de trabajo, en el Francolí, que es mi socio, tenemos 158 camas que están divididas como en diferentes tipos de internación. Están los pacientes de larga estada, que son pacientes que por alguna razón son crónicos, que son los que se prevé que van a estar más tiempo ingresados o que tienen causas de ingreso diferentes, y los de mediana estada, que son convalescencias y cuidados paliativos y subagudos. Los paliativos son los que yo estoy viendo ahora, pero les cuento, para que sepan cómo fue, yo cuando empezó el COVID estaba en subagudos, que son los pacientes como más agudos, ¿no? Dentro del socio. Así que por eso fue que estuve junto con otra médica encargada del área COVID. Ahora mismo, hace 2 semanas y media, ya estoy 100% en el área de paliativos que reabrió después de la pandemia. También no es solamente pacientes ingresados, sino que hay servicios de atención diurna ambulatoria, que está el hospital de día, hay equipos de evaluación integral de discapacidad, de demencias y demás, que hacen todo consultorios externos, digamos. Hay equipos de valoración y soporte, que yo a veces también participo, que son las UFI de paliativos y geriatría, que sería como las interconsultas en el hospital de agudos del al lado, y PADES, que es lo que conocemos en Argentina como cuidados paliativos domiciliarios, que también yo ahí también trabajo. O sea, yo ahora estoy en internación, que se llama internamente de paliativos, que hasta hace poquito estaba en la sala COVID, y estoy en PADES, que por ejemplo hoy a la mañana trabajé ahí. Es ir con un autito, que la diferencia acá es que es todo el equipo del hospital y uno va con un enfermero, psicólogo, trabajador social a ver a los pacientes. Y también para que sepan que hay muchas cosas que se hacen, que hay hospital de día de pacientes geriátricos, Alzheimer, demencias, paliativos, neurodegenerativas, que van los pacientes de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se hacen muchas actividades en el socio. Digo porque como se mueve una gran cantidad de pacientes durante el día. Por otro lado, les quería mostrar la curva de casos, que ya la deben haber visto 1000 veces, pero la curva de casos nuestra de España, cómo se vivió la pandemia acá en España. Fíjense que acá tuvimos algo que ustedes no tuvieron, que fue de tener casi nada de casos y pensar que el COVID era algo de China y de Italia, que estaban exagerando casos, en 5 días o en una semana pasó de ser casi nada, o después fue en Madrid, a ser algo preocupante y a hacer picos de casos en España. Entonces, una de las características acá es que hubo una curva de subida muy alta, que había tipo muertes, casos, muertes, y después empezó, así como subió, empezó a bajar. Fue como todo muy agudo. Y esto fue, el pico, fíjense que fue entre 15 y 29 de marzo, que fue cuando yo les digo que nosotros tuvimos nuestros primeros casos. En Tarragona fue un poquito más retrasado todo, porque al ser una ciudad chica es como, bueno, es como en Argentina, ¿no? Lo primero siempre llega a las ciudades grandes. Y esta es la curva de mortalidad en España, que también quería que vean, que también sé que la conocen, pero para que tengamos noción de cómo fue vivirlo acá, ¿no? Que era de golpe acá, cuando fue subiendo la curva, vivimos un momento acá, no estamos llegando a lo peor, no está lo peor, no está lo peor, nunca sabíamos cuándo era lo peor, sabíamos que estábamos muy mal, pero teníamos todos los días 1000 muertos, 950 muertos, 900 muertos, y era despertarse y ver el número de muertos que había habido, porque nunca sabías cuándo iba a seguir subiendo
o cuándo iba a empezar a bajar. Digo porque para mí la gran diferencia acá es que en Argentina estamos en cuarentena desde el mismo momento, todo fue medio desde todo lo mismo, la diferencia es que allá recién ahora impresionaría que está llegando a este famoso pico y para empezar a bajar la curva, digamos. Otra cosa que pasó acá muy característica fue que desde que empezó esto, miren, no sé si se ve acá las fechas, no importa, está en catalán, pero les quiero mostrar esto porque estos son las guías de actuación que llegaban de acá del Ministerio catalán, que te decían acá, es como que bajan desde el Ministerio las guías de lo que se tiene o no tiene que hacer, tanto con protección personal como con tratamientos. Estas guías, que parecen inocentes, tenían capaz 20, 30 hojas y se actualizaban casi todos los días. Fíjense que acá esta dice 14 de marzo, 18 de marzo. Y así era todo, ¿no? Llegaba una guía, te la leías, hacías resumen, lo pegábamos en todo el servicio, hacíamos cuadritos sinópticos de qué hacer en cada caso, y al día siguiente hay una nueva guía, y había que leerla entera y ver qué cambiaba en el tratamiento. Y esto era súper estresante, porque ahí nosotros, cuando empezamos con casos, empezamos con uno y teníamos uno, al día siguiente teníamos dos y después teníamos 30 a los 3 días. Entonces como que acá fue muy en ascenso. Entonces esto para mí fue de las cosas que más costaron al principio, porque fue todo desde cero, ¿no? Íbamos viendo la evidencia que se iba generando, porque en Europa pasó medio todo al mismo tiempo. Y acá también pongo, ¿no? Algunos de los miles de estudios que hubo, pero esto es el famoso que todos conocemos de hidroxicloroquina que salva vidas, después fue, bueno, capaz que no tanto, después fue, bueno, capaz que aumenta mortalidad, después, bueno, no se sabe, bueno, corticoides sí, uy, no, bueno, corticoides no, porque nos vamos a contagiar todos porque aumenta la carga viral, no, bueno, mejor corticoides sí, todo esto en los 3 días siguientes. Tenemos un chat que era de nuestra internación de COVID y de los médicos de planta, y eran mensajes a la noche que uno no terminaba de leer, de bueno, no, mira este artículo de la DEXA, no, pero son 5 casos, no, pero mira este de COVID, no, pero mira que aumenta la mortalidad. Entonces era continuamente ir recambiando tratamientos todo el tiempo, lo cual era agotador. Ven acá otra vez, hidroxicloroquina, no, mejor no. Y además acá, con el tema de hidroxicloroquina, hubo todo un tema a nivel hospitalario que tenía que estar autorizada, ¿no? Entonces había que tener placa de tórax, electrocardiograma, perfecto, pero bueno, había que ver en qué pacientes le dábamos, que no. Piensen que la población que nosotros manejábamos era una población en gran parte paliativa, o sea, mucho porcentaje de nuestros pacientes estaban directamente en cuidados paliativos. Y otro porcentaje importante eran pacientes con muchas comorbilidades y ancianos. Entonces era, ¿qué tratamiento le vamos a hacer y qué vamos a lograr con eso? Entonces era continuamente rever esta cosa a nivel ético y beneficio y no maleficencia, era como el ejercicio continuo que calculo que a ustedes les está pasando un poco esto también. Algunas medidas prácticas a lo largo de los meses de pandemia a nivel profesional. ¿Sí? Yo les estoy haciendo como un pequeño resumen de lo que a mí me surgió que era interesante charlar. También tuvimos, lo que le cuento de los estudios clínicos, de tanto de idas y vueltas, también fue una incertidumbre a nivel de protección personal nuestra, porque creo que ahora ustedes lo que sí está pasando en Argentina, que esto les llega con un poco como el diario del lunes de lo que pasó acá. Que a nosotros eso no nos pasó, porque acá era realmente darte cuenta de cómo iba a funcionar según Italia y España, que iban a la par. Vieron que Italia estaba capaz 3 semanas adelantado, pero no mucho más. Entonces era bueno, no, en realidad nosotros no tenemos que usar mucha protección y a principio de marzo usábamos barbijo quirúrgico, guantes para revisar, lavado de manos y no mucho más. A mediados de marzo dijimos, bueno, cuando fue que empezamos a tener casos, ¿no? Se usaba el equipo de protección personal, que ahora ya yo les muestro la foto, pero es igual el de ustedes, con máscara FFP2 y solamente eso en sala COVID. Después fue cuando tuvimos un alto pico de contagio en personal de salud, nosotros en mi hospital, hola Mariela, ahí la vi, en mi hospital, pero también en todos, lo que yo les cuento que nos pasó a nosotros fue lo que pasó en casi todos lados, no es que tuvimos ni más ni menos contagios. Empezamos a tener muchos contagios, tanto médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, y ahí fue donde se empezó a usar la FFP2 para todos los pacientes, todos los pacientes que se veían, sean o no COVID. Nosotros en este momento ya a finales de marzo, acuérdense que nuestro primer caso fue entre el 13 y 15 de marzo, de ahí que fueron en aumento exponencialmente, ya una de las salas, que era la mía, la de subagudos, que tiene 39 camas,
ya se convirtió en sala COVID por la cantidad de pacientes y porque no queríamos que haya tránsito de tanta gente con tantos pacientes COVID y por una cuestión de vestirse y todo. Entonces se movió a los pacientes que eran negativos a la otra sala, estaba como cruzando el pasillo, y los nuestros quedaron como sala COVID, con enfermeras para esa zona. También pasó que mucha gente se fue de licencia porque había personal de salud con riesgo y todos los contagiados que se fueron dando a finales de marzo. Otra cosa, ¿voy muy rápido o voy bien? Yo la miro a Peri que me ves perfecto. Otra cosa que se hizo desde el principio es que, bueno, nada, se empezó a diagnosticar al personal de salud en principio con síntomas y después se fue haciendo como una especie de screening en la sala COVID con PCR para ver si había algún personal de salud contagiado que no se supiera. Lo que no se hizo en ningún momento en mi hospital y en casi ni en el hospital de agudos fue aislar a los contactos cercanos que trabajaran con ese médico, enfermera o lo que sea. Eso no, yo sé que en Argentina sí, acá eso no se hizo. Se aislaba al enfermero que tuviera PCR positiva. Y eso siempre se mantuvo en el tiempo y creo que funcionó bien. Después, cuando ya teníamos nuestra sala COVID a finales de marzo, todos los pacientes COVID se veían en esa sala y yo, que era la médica, éramos dos, ¿no? Éramos dos médicas. Ahí empezamos a ir un día sí, un día no, como para no estar tan expuestas, que también es una medida que están tomando ustedes, que acá fue bastante útil, no solo por exposición viral, sino por salud mental. Y lo que hacíamos era que nos vestíamos para ver a todos los pacientes con un EPI, nos vestíamos, los veíamos a todos, y después si había que hacer una segunda ronda cercana al mediodía o a la tarde, se hacía. Y después lo que generamos, una vez que empezamos a tener casos negativos, porque bueno, nada, nosotros, esto después les voy a contar cómo fue el protocolo de diagnóstico y de negativización. Pero una vez que teníamos pacientes negativos, lo que hacíamos es que se pasaban a otra sala a los pacientes y en esos pacientes se usaba barbijo quirúrgico, pero ya fue en otra etapa, con bata impermeable de contacto según cada paciente. O sea, había pacientes que no tenían muchas curas, que solamente se usaba la batita, vieron, la de tela, y si no, las terapistas ocupacionales fabricaron un montón de delantales que eran como de bolsa, y que son los que seguimos usando hoy. Como que fue muy creativo también un montón de las cosas que hicimos. A nivel de medidas en el hospital. Con el primer caso COVID, que fue el 15, se empezó recién ahí a hacer PCR a todos los pacientes que ingresaran al centro. A nuestro centro ingresan pacientes del hospital de agudos, la mayoría, de la casa o de algún otro socio, de otro servicio de otro lado. A partir de ese momento, independientemente de los síntomas respiratorios, neurológicos o lo que sea, se empezó a hacer PCR. Y tenía que el paciente, para ingresar, tener una PCR negativa de las últimas 72 horas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los casos que nos llenaron al socio de COVID eran pacientes que habían entrado por otra cosa no respiratoria y que venían contagiados, y así se contagió todo el mundo. A partir de ese día, que fue para mí lo más traumático y difícil que tuvimos que hacer, que se suspendieron todas las visitas de familiares, porque tuvimos muchos casos. O sea, todos, pacientes de fin de vida, pacientes graves, se suspendieron las visitas. Muchos pacientes se empezaron a ir de alta, porque ahí se puso, todavía dábamos altas, se fueron de alta a la casa y limitamos mucho todo esto. Se cerraron todos los servicios que tenían que ver con atención externa, rehabilitación, evaluaciones y todo. Y el PADES, que sería cuidados domiciliarios paliativos, empezó a hacer visitas esenciales o en pacientes en final de vida, no con protección COVID, digamos, solamente iban con la máscara, con la 3M, con la FFP2, y a veces con escafandra, y a veces con batita de la de tela. Y lo que se hizo en PADES, que estábamos acostumbrados a ir a las visitas de PADES, iba la enfermera, el médico, la trabajadora social y el psicólogo. Todo lo que no era esencialmente de tener que ver al paciente se hacía telefónico. Por ejemplo, la trabajadora social empezó a hacer todas las consultas telefónicas, tratábamos de turnar médico o enfermera según la causa de lo que había que ver al paciente, como para tener menos exposición en las casas, ¿no? Y se dio como bastante claro que los pacientes de PADES tratamos de no ingresarlos, porque no sabíamos bien de qué medio venían. Una vez que se hizo todo esto, que creo que va quedando claro, yo la estoy viendo, pedí a María, perfecto.
una vez tomado todas estas medidas, ya nos empezamos a organizar. La verdad que las primeras 2 semanas, diría yo, las primeras 2 de marzo, era caótico, era agotador, era trabajar desde las 6 de la mañana en adelante porque eran muchos pacientes. Empezamos ahí a hacer testeo de PCR porque veíamos que saltaban los pacientes con PCR positiva por todo el hospital. Entonces empezamos a aislar, se nos acabó la sala de aislamiento, entonces teníamos COVID en la otra, y llegó un momento, que ahora lo digo, que acá está, que el hospital mío se convirtió en hospital COVID, porque ya teníamos tipo el 80% de pacientes COVID, entonces todos los negativos era más fácil sacar a los negativos que aislar a los positivos. Entonces a los negativos se los trasladó, acá pasó, mi socio es como si fuera público, ¿no? Entonces las clínicas privadas se dieron lugar para los pacientes del Estado y se trasladó a los pacientes negativos, con 2 médicos nuestros se fueron para allá. Y nos quedamos con los COVID nosotros, ¿no? Con los COVID positivos y con los negativizados después, en el hospital mío. Entonces no teníamos ocupación de todas las camas, y también lo que se hizo en ese momento fue como reorganizar el servicio de tal manera que tuviéramos una zona para guardar. Enfermería salió de donde estaba en el medio del pasillo, porque si no estaba continuamente en contacto, entonces se fueron a la sala de familia que acá había, como no había familiares ni nada. Después había un lugar de cambiado, porque era mucho el número de pacientes. Entonces eso se reorganizó muy bien en esta segunda semana. Esto que les digo, que les comentaba antes, que acá, siendo España, Unión Europea, todo lo que quieran, también se acabaron los insumos. Las 2 primeras fotos soy yo. Esto fue con el primer COVID, el primer día, después de la primer PCR, que era nuestro primer equipo, todavía no teníamos las escafandras porque no las habían mandado. Y esto fue una semana después, cuando ya no había EPI y no había nada. Entonces, como estaba cerrado lo que es todo rehabilitación y terapia ocupacional, las chicas, una genia, la verdad, porque se pusieron a fabricar con unos modelos de camisolines, empezaron a fabricar primero la parte de adelante, después le hacían mangas, y bueno, y esta que ven ahí soy yo vestida con unas bolsas, que era muy incómodo y daba mucho calor, y por eso es que yo tanto digo que hay que cuidar los equipos de protección, porque cuando se acaban es un problema. Porque ahí además esto era no para ver un sospechoso, teníamos que ver 30 pacientes COVID con eso. Y después estos son 2 enfermeras, que fue cuando llegaron los equipos estos que mandaron de China, que son los que tenemos hoy en día, que fueron cambiando modelo y todo, pero son los que se usan ahora, porque de estos, del primero no hubo más. Pero digo, como la verdad que se acabó, es real que se acabó todo. También las máscaras había muy pocas, entonces había que cuidar mucho, mucho todo, ¿no? Lo que nunca se nos acababa fueron los guantes, pero el resto se fue terminando, y la verdad es que era muy estresante saber cómo uno iba a entrar al día siguiente a la habitación de los pacientes. ¿Vamos bien? Les quería contar algunas características de los pacientes que yo fui viendo a lo largo de este tiempo, ¿no? De marzo a junio. Bueno, desde el 16 de marzo al 15 de junio juntamos, digamos, todos los datos de los que fuimos viendo. Tengan en cuenta que muchos se negativizaron y fueron a su casa, y muchos se negativizaron y quedaron ingresados en la otra zona del hospital de negativos, y después ya fueron entrando pacientes de afuera. En total vimos 99 pacientes, que ahora son 101, porque después de estos datos se entraron 2 más. Fueron 56 mujeres y 43 hombres, con una edad media de 78.8 años, y con una edad media de fallecidos de 90.47 años, o sea, eran gente grande. De muertes en todo el periodo tuvimos 34, pero yo lo que más me importa hacer hincapié en esto es que no es que nuestra mortalidad fue del 35%, sino que 17 pacientes murieron de COVID, y que los otros 17 murieron de otras causas. Recuerden que muchos de nuestros pacientes estaban en fin de vida o tienen enfermedades graves. Entonces 6 murieron de neoplasias, o sea, neoplasias que no tenían nada que ver con el COVID, o sea, tumores del sistema nervioso y demás, broncoaspiraciones, hemorragia digestiva, otra paciente con gangrena, falla renal aguda. Pero nuestra mortalidad, esto hecho por mí, digamos, no es que me lo dijeron, fue del 17%, lo cual no es tan alta teniendo en cuenta la población que manejamos. De los fallecidos, también una cosa que notamos mucho, que para mí es bastante esperanzadora, es que la mayoría de los pacientes que murieron al principio. Para mí, esto es opinión personal, no es lo mismo el virus en marzo que el virus ahora, es otra cosa, es totalmente distinto. Más allá de que yo esté adaptada a la situación, las primeras semanas era así, y esto era tal cual, un paciente empezaba,
estaba perfecto. La primera paciente que yo tuve, 68 años, empezó fiebre de 39 grados, saturar 80-70%, sin disnea al principio, sin clínica respiratoria, a las 12 horas crepitantes, distrés respiratorio, delirium, y a los 3 días se moría. O sea, era muy, muy, muy agresivo, como yo nunca vi. Lo hablé con las médicas acá de terapia intensiva, que estábamos todos medio en shock por esto, y me decían, se mueren y no saben, como no tenemos demasiado para hacer porque no nos da el margen de nada. Por eso acá es donde yo les digo que probábamos los tratamientos, porque la verdad es desesperante. Haciendo paliativos y todo, teniendo un paciente bien, que se pone así y sin saber muy bien qué hacer y sabiendo cómo va a evolucionar, porque además esta era la primera, pero el segundo, el tercero, el cuarto, eran así la evolución. Saturábamos medio con miedo, porque veíamos pacientes bien, los saturabas 80, decías, ay no. Y así era como una catarata de mala evolución. Y los que pasaban en este momento, que tampoco entendemos bien por qué pasó, pero los que lo pasaban, después mejoraban. Pero en ese momento agudo, fue así. Y después ya no nos pasó. O sea, después viendo esto, mirando, ¿no?, los datos, ahora ya no están muriendo tanto los pacientes y no tampoco tienen síntomas tan severos. O sea que para mí eso fue un gran cambio. Después, esperen que, ahí sí. Uy, perdón. Después, con respecto a la positivización. De los 99 pacientes, 60 negativizaron estando ingresados, con una media de 24 días hasta que negativizaron. O sea, tuvimos pacientes que siguieron positivo hasta 60, 64 días después de ingresar. Esto lo hablábamos bastante la otra vez con Guillermo y con Mariela, porque tiene que ver mucho con para mí, la población con comorbilidades o anciana, tarda mucho más en negativizar el virus. Quedan positivos mucho más tiempo, entonces no se puede aplicar la misma regla que con pacientes jóvenes. Es decir, nosotros al principio cuando ingresaban, cuando veíamos PCR positiva, la norma del principio era a los 7 días pedir una PCR control, y si no negativizaba, a los 7 días pedirle otra. Bueno, vimos que ninguno negativizó a los 7 días. Con o sin síntomas no negativizaban, así que lo que pasamos a hacer es pedir una PCR a los 14 días. Y después a los 21 días, porque la verdad es que nadie negativizaba antes. Y nosotros sí era importante que negativicen, porque, a ver, en el hospital de agudos lo que hacían es los pacientes jóvenes o autoválidos, cuando estaban bien, acá solamente ingresaban pacientes graves, no ingresaban pacientes asintomáticos o leves. Esto entre paréntesis, ¿no? En España en general. A los pacientes leves o con pocos síntomas se los autoaislaba en la casa, se les daba pauta de alarma y nada más. En cambio, los graves ingresaban. Por eso acá en Tarragona nunca estuvo el sistema saturado, ni la UTI, ni clínica médica no estuvo saturado, teniendo también el socio como soporte, ¿no? El socio sanitario. Entonces, lo que se hacía con los pacientes del hospital de agudos era que cuando se veía que estaba bien el paciente, no tenía criterios de estar internado, se les daba de alta con medidas de alarma a la casa, o sea que no se hacía un testeo para ver si había negativizado. Nosotros, al tener pacientes con tantas comorbilidades o dependientes o que necesitaban asistencia en casa, no dábamos el alta, entonces sí esperábamos a la negativización. Por eso es que tenemos estos datos. Y también otra cosa que vimos, que en los pacientes que murieron por COVID, esto fue, digamos, correlacionando datos, cuándo murieron y cuándo fue la PCR positiva, que en promedio fue entre 9.9 días después del PCR positivo. También lo que notamos acá como conclusión que se condice con la bibliografía es que en las primeras 2 semanas es cuando se ve la enfermedad grave, que si después no pasaron enfermedad grave es raro que después muera por COVID. Y esto leyendo, sobre todo hay estudios de Corea del Sur y de China, es más o menos lo mismo, dicen que hasta el día 14, o sea que nos pasó parecido. Y como cosa importante, síntomas que más observamos, sobre todo en los pacientes sintomáticos, que es lo que más vimos nosotros, es disnea, fiebre, delirium, tos y lo que es desaturación, que era al principio como lo más común. No les puse de laboratorio porque no, tampoco va a dar esta charla, pero medíamos algunos parámetros para predecir mal pronóstico, porque en el hospital de agudos estaba haciendo un estudio de esto. Y las fuentes que nosotros vimos de contagio, que esto también para mí es importante para que sepan por qué limitamos tanto las visitas, es que tuvimos brotes que fueron desde el servicio de cardiología, de neurología y traumatología, casi ninguno vino con clínica COVID, y la primer paciente que se contagió, que fue muy claro que fue de familiares, fue el marido.
que la contagió ella y a su vez ella contagió y fue como ahí estuvo la cadena. Entonces por eso fue también la decisión de ser tan cuidadosos en quién ingresaba, porque si no son pacientes muy frágiles. ¿Vamos bien? Bien. Con respecto a algunas medidas que fuimos tomando en el socio para brindar calidad en circunstancias adversas. Cuando se suspendieron las visitas, que después les digo, ¿no? Lo vuelvo a decir, para mí fue muy difícil eso, se organizó todo un sistema que funcionó muy bien de videollamadas, o sea, donaron, no sé, había tablets del socio que compraron del socio sanitario y algunas que donó un laboratorio, creo. Entonces empezamos a hacer un sistema que creo no, ustedes también están haciendo, de videollamadas, que como que se organizó entre el servicio de psicología, terapia ocupacional y trabajo social. Que la verdad que estuvo súper bien organizado, fue muy bueno, fue humanizar una situación muy compleja, sobre todo pacientes en final de vida, y cambió un montón todo para nosotros, que las familias puedan ver a su familiar, porque más allá de lo que le dijéramos nosotros, como que la imagen fue muy importante. ¿Cómo se hacía? Seleccionábamos pacientes y familiares que pudieran verse y hablar, porque también en pacientes tan ancianos teníamos el tema de que el viejito, digamos, había un paciente de 90 años y la esposa también tenía 90 años, que pudiera usar la aplicación, una cuestión tecnológica, porque a veces estaba aislada sola. Entonces se usó Gypsy Meet, que era una aplicación muy fácil de usar. Entonces, psicología y terapia ocupacional se ocupaban de todo lo de la aplicación, trabajo social se ocupaba de ver cuándo se llamaba, de hacer como una cosa más estandarizada, y sobre todo se hacía seguimientos telefónicos. Por psicología, acá psicología funciona súper bien y también es de paliativos, no es que, o sea, no es psicólogo, está dividido. Los que hacían esto eran los de apps, que son los psicólogos de paliativos. Y se hacía una contención telefónica, parecido a lo que están haciendo ustedes, a los pacientes familiares, y a los familiares se les seguía en duelo o en alta, porque muchas veces los pacientes se daban de alta. Y estas derivaciones en general las hacíamos los médicos cuando detectábamos fragilidad en los familiares cuando hablábamos por teléfono o situaciones complejas. ¿Y cómo hacíamos el tema de información? El médico de seguimiento realizaba una llamada diaria a familiares para pasar un parte y responder dudas. Esto que, no sé si ya les pasó a ustedes, era realmente agotador, porque piensen que yo tuve 39 pacientes en un momento por día. Pacientes que todos estaban bastante activos. Después salir y llamar a la familia era agotador, y sobre todo dar tantas malas noticias en tan corto tiempo, terminabas agotado. Yo volví a mi casa agotada, porque encima por teléfono no es lo mismo que presencial, es como, no está el contacto físico, no estás viendo lo que le pasa a la persona, no estás viendo si te está entendiendo, no estás viendo, o sea, nada. Entonces la verdad que esto fue bastante difícil. Y llevaba mucho tiempo, era muy desgastante. Y algunas medidas para poder dar calidad en relación a todas las circunstancias que se estaban viviendo, ¿no? Tratamos de optimizar bastante el tiempo de entrada de las habitaciones, porque si bien tratábamos de estar con los pacientes porque estaban solos, también teníamos que ver de no exponernos tanto nosotros, porque en ese momento se hablaba mucho de la carga viral y el riesgo de enfermedad grave en los personales de salud. Entonces ahí los primeros casos lo que hacíamos era, por ejemplo, si yo iba a entrar yo médica a revisar, me llevaba la medicación, le daba la medicación, o si estaba la bandeja de comida, le daba de comer a los pacientes que no podían comer. Después si entraba a la auxiliar, yo le pedía saturalo, mientras lo cambias y vemos cómo está eso. Entonces como que tratábamos de solapar tareas para que uno entre y haga más cosas del resto, ¿no? Y otra cosa que hicimos, que parece una pavada, pero para mí fue importante, que vimos medicación esencial y cómo hacer para reducir tomas de medicación, pasar cosas a bioral, antibióticos que se dan cada 6, ver si se podía dar algún otro que sea cada 12, como para que no haya que estar entrando a poner medicación. Y optimizar mucho el tiempo en la habitación. Y tomamos mucho esto de hacer cosas por vía telefónica o videollamada, con psicología, trabajo social. Una de las cosas que les decía antes, que para mí fue de las más difíciles, es manejo de información cuando la familia estaba lejos, porque a mí esto me costaba mucho. Trataba de hacerlo más, como contener lo más posible, teniendo en cuenta el tiempo que teníamos y todo lo que implicaba, ¿no? Entonces se hacían llamadas telefónicas periódicas, algunos familiares estaban muy tristes, otros muy enojados, otros muy negadores, era difícil porque además no estás viendo a la persona, entonces, digo, ni ellos ni nosotros, ¿no? Entonces eso era difícil.
Lo que me di cuenta yo es que había que ser muy preciso en información, conciso, reiterar conceptos, mucho más que personalmente, porque había cosas que se podían dar para otro sentido y estos pacientes podían fallecer pronto. Otra cosa que también esto nos dimos cuenta en la marcha que pasó porque había errores de comunicación, que tenía que haber un comunicador principal para evitar dobles discursos, porque muchas veces tratábamos de desdoblar y decir, bueno, hoy llama uno, otro. Eso también generaba que cuando ya tenías como una relación con ese familiar que capaz no lo conocías, era bueno seguir, tener esa continuidad dentro de lo posible, ¿no? Porque si no, eso también generó dobles discursos que decías, pero ¿cómo? El médico ayer me dijo esto y ahora vos me decís esto. Entonces tratamos de tener un comunicador principal. Y repartimos roles dentro de la información, que esto también lo fuimos como armando sobre la marcha. Por ejemplo, todo lo que el Servicio de Trabajo Social, que acá funciona súper bien, se ocupaba de las pertenencias del enfermo. Piensen que también había que ver todo esto de detalles que se vuelven muy importantes, ¿no? No, tiene la cadenita, espero que la siga teniendo, ¿y qué hacemos? Que no podemos ir a buscarla. Entonces, la trabajadora social se habilitó un cuartito para tener bien dividido esto y que no se pierdan cosas. Se hablaba de trámites de últimos días con la familia, ella organizaba las videollamadas, las trabajadoras sociales. El médico lo que hacíamos nosotros era información clínica, evolución, detección de familiares en riesgo, como para poder activar todo lo otro, y psicología daba soporte, apoyo y acompañamiento, que la verdad fue fundamental. Cosas importantes que me parece para nuestros pacientes acá, como subrayar, altísima incidencia de delirium, sobre todo en los pacientes paliativos y frágiles, que son casi todos los que veíamos, esto por el COVID, pero también por la soledad. Eran pacientes que de estar todo el tiempo acá, el socio mío es puertas abiertas, estaban todo el tiempo en la familia. Pasaron a estar solos, muchos hipoacúsicos, que veían poquito, entonces el único contacto era televisión o algún libro, y nosotros que entrábamos vestidos de astronautas 3, 4 veces por día. Entonces esto para el delirium fue tremendo, aumentó mucho la incidencia de delirium, y aumentó otros síntomas que no estaban, y era triste de ver. Entonces fue detección temprana de delirium para que no avanzara. Disnea en fin de vida, porque pacientes que estaban bien y entraban en final de vida rápido hacían al último disnea, entonces también era detectar disnea en pacientes que estaban solos, no es que podías estar viendo ahí. Entonces teníamos muchas medidas de, y si tiene disnea, y si empieza, entonces prever la aparición de un síntoma feo. Lo que les decía al principio, empeoramiento muy rápido de síntomas con mortalidad en muy pocas horas o días, y con aparición de síntomas como disnea. Y la principal causa de pacientes sedados que tuvimos fue disnea y delirium por lejos, más delirium que disnea. Porque también una cosa de esto, ¿no? Si bien había mucha desaturación, muchas desaturaciones no se cursaban con disnea. Vos veías que empezaba a saturar pacientes que saturaban 97, saturaban 70, y te decís, ¿le falta el aire? No. Y yo decía, no puede ser que no le falte el aire. No faltaba el aire, o sea, realmente fue así. Hubo disnea, pero no tanto como esperaría uno de esa desaturación. Para mí otra cosa importante fue, digo, ¿no? Impactante. El tema de morir en soledad, yo haciendo paliativos nunca había vivido una cosa así. Para mí es el día de hoy que todavía la verdad, para mí, yo los primeros días de COVID, yo les decía, bueno, yo salía casi todos los días llorando del hospital, y yo no soy de llorar mucho. Era muy angustiante el impacto de esto, ¿no? Fue muy impactante para nosotros y para los pacientes. El impedimento de acompañar el final de la vida, y que esto se contradecía con todo lo que yo vengo hace 10 años enseñando, aplicando y sintiendo el acompañamiento al final de la vida. Entonces ver cómo acompañar desde otro lugar cuando lo que tenemos es lo que tenemos. Y ver que el peor control de síntomas muchas veces se debía a esto, al paciente que estaba solo, entonces fue difícil. Mucho aumento de demanda de familiares con una predicción nuestra de duelos patológicos, porque no podían ver al ser querido en el último tramo, y esto era difícil. Tuvimos muchos casos, yo estaba hoy pensando en cuántos, yo me acuerdo de 4, de pacientes con COVID ingresados con otro familiar cercano ingresado o internado en terapia intensiva, por ejemplo. Un paciente mío, el hijo de 45 años estaba en terapia intensiva intubado hacía 3 semanas, y la esposa se había muerto de COVID, y el otro hijo estaba en otra ciudad internado. Entonces, como mucho impacto desde lo emocional para
transmitir, porque decías, ¿qué le digo? Le digo que se acaba de morir la esposa, mejor que no se entere ahora. Entonces era como muy doloroso en transmitir, ¿no? Bueno, ni hablar para los pacientes, digo como que el impacto nuestro. Y esto de lo doloroso y traumático para familia, pacientes y equipo, creo que por lo rápido de todo y por el impacto de este tipo de casos. Y acá esto es lo que sí me permito hacer como un pequeño resumen de que para mí, armando esta charla, ¿no? Pensé, ¿cómo es el tema del rol de nuestra especialidad en la pandemia? ¿Cuál es nuestro rol? Y me gustaron estas guías, que están en inglés, pero son españolas, son muy cortitas, son muy simples, pero traducen un poco lo que me pasó a mí, que no todos los que hacemos, trabajamos como clínicos en el socio somos paliativistas, ¿no? Somos dos las paliativistas. Y a mí me pareció que tenemos un rol fundamental en esto, ¿no? Estamos hace muchos años especializados en aliviar síntomas. O sea, estamos haciendo eso continuamente. Entonces es como darle importancia, que no es lo mismo. Sabemos cómo hacer esto y le damos importancia, que en una situación de tanta corrida y tanta locura, capaz que el síntoma queda para lo último. Entonces me parece que cuando tanto hablábamos de hidroxicloroquina versus dexametasona, a mí me parecía que estaba bueno pensar en el síntoma, y eso hace la diferencia. Entonces creo que esto no es algo menor, y tiene que ver con cómo estamos formados. Estamos entrenados en manejar complicaciones en el final de la vida, que también no todos los médicos lo pueden hacer, y esto sumó un montón, tanto en el hospital de agudos como en el socio. Rol en detección y tratamiento de delirium con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas también. No se habla tanto de delirium en lo que es medicina interna y clínica, entonces como teníamos tanta incidencia acá y en clínica, estaba bueno empezar a hablar más de esto y poder prevenirlo. Creo que cumplimos un papel importante en esto, ¿no? Manejo de indicación de sedación paliativa también. Yo con todo esto me di cuenta que, claro, damos por sentado cosas que no son tan simples, ¿no? Y tener en cuenta que pacientes también no tienen indicación de terapia intensiva. ¿Y qué hacemos con esos pacientes que serían como nuestros pacientes paliativos de muchas veces de siempre, pero que ahora es por una pandemia y es por un virus? ¿Y qué hacemos con eso? Y para todos los pacientes COVID, más allá de pacientes en fin de vida, es este rol de humanizar la atención, ver que la atención sea efectiva, que esté alineada con las expectativas de las pacientes, ver esto de lo nuestro, ¿no? De ver a la familia, la toma de decisiones, poder comunicar desde otro lugar, como un lugar más amoroso dado la situación de catástrofe, y esto tenerlo en cuenta en el día a día. A mí, por lo menos a mí me sirvió mucho pensarlo así, más como desde lo paliativo. Y el apoyo y manejo y transmisión de información, que a mí no me había pasado de hablar tanto por teléfono y dar tanta información por teléfono, y el alto impacto que esto tiene y con cómo nos quedamos, y como también lo físico es tan importante, entonces desarrollar una nueva herramienta de poder contener telefónicamente, y esto también, nuestro como habilidad en lo que es información sirve y mucho. Y soporte a los profesionales, porque muchos profesionales que no están acostumbrados a trabajar con fin de vida y de golpe se ven inmersos en fin de vida, creo que esto fue fundamental como paliativistas, y va a ser, ¿no? Va a seguir siendo. Esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? Esto de la capacidad de escucha y de transmisión de noticias que llevan un autoimpacto, ver cómo esto implica en nosotros, y creo que tener una autocrítica y como un autofeedback de qué nos está pasando, capacidad de trabajar las emociones. Nosotros tuvimos algunas charlitas con las psicólogas de ahí del socio, y se hablaba como, bueno, ¿qué están sintiendo ustedes? Y demás. Entonces creo que nosotros como paliativistas venimos bastante entrenados, ¿no? En contención, escucha, en mirarnos a nosotros. La atención al detalle, que no estoy diciendo nada nuevo, pero en este momento es fundamental la atención a los detalles cuando no se puede dar tanto. Y tener en claro que hay patologías que no pueden curarse. Por más de que esto sea un virus, vamos a tener un montón de pacientes que no van a poder curarse. Y no sé, a mí por lo menos lo que al principio era muy difícil ver era que los pacientes que pasaban a terapia intensiva no eran todos, y no había camas para todos, y los pacientes de más de 75, 80 años no iban a ir de ninguna manera, los pacientes de más de 60 en algunos lugares tampoco. Entonces tener en cuenta, bueno, qué se va a hacer, hasta dónde se puede llevar, y qué pacientes sabemos que van a morirse de cualquier manera, o sea, pero ahí está la diferencia en el plus de lo que hacemos para que mueran mejor. Y una cosa a nivel, digamos, de mi lugar de trabajo, me puse a ver dificultades y fortalezas que tuvimos en este tiempo, ¿no?
Y las puse mezcladas, porque me pareció que no estaba bueno hablar de lo bueno primero y lo malo después, entonces esto fue como lo que fui saliendo, ¿no? El alto impacto emocional por la curva, lo repentino que fue, como esto les mostraba al principio, subió la curva, muchos casos, muy pocos días, mucha mortalidad, y nunca saber cuándo llegabas a la cima. Eso fue súper impactante. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Diferente. Acá fue mucho así, y ustedes dicen, bueno, ¿y cuándo llegamos a la cima? Implementación de algunas medidas tardías, lo que podríamos, a ver, para mí mi centro trabajó muy bien en muchas cosas, pero en el contexto mundial había cosas que no se sabía que iban a pasar y no había forma de saberlo. Entonces, nosotros podríamos haber hecho esto de que entren solamente pacientes con PCR negativa una semana antes, pero no lo sabíamos, no sabíamos que iba a pasar esto. Y así se infectó casi todo el hospital. Entonces lo tardío fueron 10 días, pero eso tardío hizo que tuviéramos 80 infectados. Hubo gran capacidad de adaptación de los equipos, vieron que les conté que muchos equipos cerraron, tipo todo lo que es atención externa y demás, y eso se pusieron a hacer videollamadas, a organizar las tablets, a hacer todos los equipos de protección porque no teníamos, entonces hubo un gran cambio de roles y como mucha adaptación desde ese lugar como equipos, ¿no? Esto que el hospital fue cambiando mutaba de zonas, área COVID, área no COVID, área pre-COVID, y esto iba cambiando continuamente, con un recurso para hacerlo, ¿no? Y esto de gran capacidad que a nivel estatal, digamos, que de golpe empezaron a haber más pruebas de PCR que al principio no había tanto y que se hicieron más rápido. Difícil fue esto de la incertidumbre del futuro cercano, cuándo podíamos llegar a la meseta, cómo íbamos a seguir atendiendo tantos pacientes, la alta tasa de contagios en profesionales, porque tuvimos muchos contagiados. Esta cosa que para mí también fue una de las cosas a cambiar, que muchos de los contagios se dieron porque teníamos mucho cuidado cuando estábamos con los pacientes, pero después había enfermeros sentados uno pegadito al otro y que se sacaban la barbija, porque también es cierto que estás cansado, son 12 horas de decir, y claro, capaz que el de al lado tuyo tiene COVID, o no limpiar bien los elementos, y así se dieron muchos contagios, y tampoco estábamos tan conscientes de eso. Nos fuimos adaptando a los cambios de protocolo de protección y de cambio de protocolo de seguimiento, y entonces esto fue, al mismo tiempo fue al principio una dificultad, después terminó siendo una fortaleza. Fue una exposición a alta tasa de sufrimiento en poco periodo de tiempo, hubo mucho apoyo de todo lo que es el equipo de psicología, y para mí fue muy útil esto de no quemarnos y trabajar alterno, días alternos cuando se pudo, para mí fue fundamental. Con esto quiero mostrar que ahí van a ver Volver al Futuro, les quiero hablar del futuro. Algunas cosas que fueron medidas a tiempo o medidas tardías que lo que yo veo que se hicieron como a destiempo acá, ¿no? El cierre de consultas externas, acá se hizo justo cuando empezamos con los COVID y la verdad que no fue de alto impacto porque no tuvimos alto contagio de eso porque se venía cuidando mucho a esos pacientes. La limitación de visitas de familiares fue tardía, porque lo tendríamos que haber hecho antes, esto lo hablábamos, ¿no? Decimos, si lo hubiéramos hecho un poquito antes, si bien es fácil hablar con el diario del lunes, bueno, hubiéramos prevenido capaz varios casos, ¿no? Las pedidas de PCR para ingreso, yo digo esto, si no lo están haciendo, es bueno ir pensándolo, porque la mayoría de los pacientes que ingresaron positivos no tenían síntomas, fueron un ACV, un infarto avanzado, digamos, no eran pacientes que tenían síntomas de COVID. La protección personal, que capaz que como que hubo muchos lineamientos y no lo hicimos bien, no por usar cosas de más, sino que usarlos apropiadamente. Creo que también hay que tener mucho cuidado en que no es que ir vestida para COVID de la cabeza a los pies es estar bien cuidado, es tener cuidado con determinadas cosas. Esto que les decía, de cuidado de las zonas comunes de trabajo, adecuado material y equipos de protección, cuidarlos, sobre todo porque no sabemos cuánto esto va a durar y cuándo se van a acabar, porque a nosotros se nos han acabado las cosas. Acá se hizo una cuarentena súper estricta desde el 13 de marzo, que ya ahora hace, no sé, ya hace un mes que estamos como en la nueva normalidad, desescalando, y acá la cuarentena fue cuarentena. Yo que salí todos estos días de marzo a junio, vos salías y no te cruzabas con nadie, el que te cruzabas era médico o enfermero o estaba yendo al supermercado, y realmente fue así. Yo tengo fotos de la calle y está vacío, y esto se cumplió a rajatabla, creo que fue en gran parte lo que hizo que la curva baje tan rápido y no sea tanto más prolongado, ¿no? Un poquito, ¿voy bien? ¿De tiempo y eso? Bien.
Un poquito de lo que fue medidas de autocuidado en esta locura, manejo de emociones, tanto digo, yo personalmente y la gente que trabajaba conmigo, vivir el día a día, porque como esto, y había un cartel en la entrada que decía un día más, un día menos, no sé si ya lo pusieron, que era la verdad que era ver que no sabíamos cuánto íbamos a estar peor, entonces eso era como estar en la guerra esperando salir y decir, ¿y cuánto tenemos más casos? ¿Y cuánto nos contagiamos nosotros? Yo tuve muchas veces miedo de eso, porque acá al principio yo tengo 2 hijos chicos y no se sabía cuál era el riesgo real, ahora hay más información. En marzo era súper estresante eso. Aceptar lo falible de la situación, también esto de poder descomprimir en algún lugar. Yo agradezco públicamente a Gustavo Rodio, que estuvo siempre ahí para mí, porque la verdad que el apoyo era importante, era desbordante, digamos, la situación. Entonces, poder vivirlo desde este lugar, quedó mucha gente, enfermeros que no volvieron a trabajar, gente con ataques pánico, y como que fue muy impactante para muchos. Los que tuvieron y no tuvieron la enfermedad, pero fue muy impactante. Entonces el autocuidado es algo que creo que no hay que dejarlo para lo último. Y esto se los puse y se los comparto, porque es gracioso, pero es verdad, acá fue el Día de la Madre, cuando en la cuarentena, y esta es una compañera mía que es médica y tiene 3 hijos, y los hijos le regalaron una Barbie COVID. La compañera mía que estaba con COVID, como verán, está vestida tipo con bolsitas y tiene la escafandra y el barbijo, y entonces digo, ¿cómo esto sí llegó a los hogares y los chicos también estaban afectados por esto y nos traspasó a todos, ¿no? O sea, generó Barbie COVID. Y impacto a nivel personal, y ya creo que estamos terminando, tener en cuenta que esto es lo que es lo que nos toca ahora, poder ver adaptarse sobre adaptarnos a una situación continua, ver que esto pasa, que lo pasamos, que si bien fue grave y todo, manejándolo y no psicotizándonos en el medio, se puede pasar esto, que hubo mucho estrés en el primer mes, sobre todo de pandemia. Yo por lo menos lo que hice fue reubicar mi rol con esto que les decía, de ver, bueno, acompañar, tratar, ver bien de directivas anticipadas qué pacientes derivar, cuáles no, y aceptar que se hacía lo que se podía. Y reforzar la importancia de acompañar en la manera que podemos acompañar, que también es bueno poder acompañar desde ese lugar. Y como último, no puse nada acá, pero porque nada, les quería comentar que ahora ya estamos en la nueva normalidad. Acá, con la nueva normalidad, quiero decir, se abrieron las fronteras, las playas están con gente, hay colonias de vacaciones, si bien acá ya son vacaciones, o sea que escuelas empiezan en septiembre, pero hay un montón de cosas que ya están, restaurantes abiertos, bares, negocios de ropa, ¿qué más? Digo, a nivel vida diaria, ¿no? Y a nivel hospital ya hace unas semanas están abriéndose todo lo que es consultas externas, consultas programadas, estudios que venían desde marzo muy retrasados, tipo PET, tomografías pendientes, cirugías programadas, y eso se está volviendo a hacer en una forma escalonada, con la lista de espera que había, pero se está haciendo de una forma que yo creo muy bien, porque está muy escalonado, muy teniendo cuidado, siguiendo como teniendo en cuenta que puede haber nuevos casos y como vigilando el cuidado, la distancia, los turnos separados y demás, pero lo estamos llevando a cabo, la verdad que bien. Yo hoy estuve de guardia en PADES, porque hoy acá es feriado porque está en San Juan, entonces yo estuve la mañana de guardia y fui a hacer 4 domicilios, pacientes en fin de vida, y fui ahora ya con mi barbijo normal y corriente, con guantes, pero digamos, nada imposible. De hecho, PADES nunca dejamos de hacer nosotros visitas a domicilio, pero como que digo que se va de a poquito volviendo a la normalidad de lo que es la atención médica. Los pacientes crónicos ya están volviendo al hospital, hay zonas que siguen cerradas, nosotros el tema visitas la habilitamos hace más o menos, creo, no me acuerdo cuándo, pero 3 semanas, y en vez de antes era continuamente los que quería más o menos, ahora es 2 horas al mediodía y 2 horas a la tarde, y puede entrar un familiar, y los pacientes con delirium o final de vida, puede haber un familiar las 24 horas. Y se está haciendo y la verdad que venimos bien por ahora, no quiero decir nada, pero venimos bien. Entonces, se puede salir, creo que no es el todo nada, estamos haciéndolo de a poco, pero con buenos resultados. Y esta es la foto de mis 2 hijos el primer día después de la cuarentena, que estaban en la playa, y por eso se las puse para que vean que de la cuarentena se sale y que de la situación se sale y la curva se deja atrás, más allá que pueda no haber un rebrote.
Y bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al sociosanitario mío, el Francolí, que me dejó compartir los datos y que me permitieron hablar de todo esto, que capaz acá había mucho tema con los datos, que no se podía hablar de muchas cosas porque era todavía el tema de los casos y demás. Así que, bueno, gracias a todos. Y escucho preguntas. Bueno, Jackie, mil gracias, che, por la presentación, que estuvo bárbara. Tengo las preguntas del chat que fui anotando, que hay varias. Voy a empezar por una, porque se repitieron varias, que creo que las dijiste al final, pero tenían que ver más que nada con el soporte a ustedes, ¿no? Al equipo, a los profesionales, que si querés dejar de compartir pantalla, por ahí así bueno, todo el mundo se puede ver. Sí. Que entienda cómo se deja compartir, te juro que... Tenés que decir stop sharing. Acá está, creo que no. Pero bueno, en realidad era cómo se estaban cuidando, cómo, ahí está, cómo habían podido todos cuidarse desde el punto de vista emocional, como que fue un estrés, se te escuchaba la transmisión de un estrés muy grande, que es lo que venimos escuchando de muchas de las personas que han compartido con nosotros experiencias desde España. Y bueno, creo que lo fuiste respondiendo, pero no sé si querés comentar alguna cosa más desde ese punto. Igual lo repartiste bastante bien en lo que dijiste. Me parece que hay una cuestión muy personal de cada uno y que depende mucho de cada profesional como persona, y aparte del soporte que se pueda dar en las instituciones o en los lugares de trabajo, ¿no? Sí, tal cual. En mi institución es tal cual lo que vos decís, está lo personal y está lo laboral. En mi institución se hizo soporte desde psicología, para mi gusto un poquito tarde. Acá también, en donde yo estoy, no sé si en toda España, pero acá la cultura de apoyo psicológico no está. Nosotros allá estamos como muy naturalizados, no sé los psicólogos que van a opinar, pero acá como que no es lo más común haber ido a terapia, hablar con un psicólogo. Acá como que enseguida venía la psicóloga a preguntar cómo está todo, y decía, ay, esta que viene a ver si estamos locos. Yo decía, no, viene a preguntar cómo estamos de verdad. O sea, realmente, porque la psicóloga venía, che, ¿y cómo andan? Y como que muy desde el lugar de, quiere ver si estamos bien, y como que no se aceptaba de entrada esa ayuda. Yo creo que digamos, el recurso estaba, las psicólogas vinieron, el psicólogo también, porque había más estaban para eso. Uno tenía de fondo de pantalla una cosa, si necesita asistencia, tenías los teléfonos, podías llamar, había todo un equipo para profesionales. Yo creo que se usó poco y que lo siguen usando poco. Yo misma me acuerdo de decirle a muchas enfermeras, Tomás, llama por teléfono, andá a ver a Joe, que es el psicólogo, y no, como que no hubo demanda. Nosotros contra el mundo. No hubo demandas, eso es lo que noté yo, pero que el lugar estaba. Yo lo que sí creo es que capaz lo hubiera hecho como un poco más, entre comillas, obligatorio, porque era como muy bueno, si lo muy pasivo, ¿no? Claro. Tuvimos una sola charla con la psicóloga, que la verdad que nadie dijo demasiado, creo que la que más hablé fue yo, pero yo era la que yo tenía más contención desde afuera, ¿no? Y que después me vino a agradecer, dice, gracias por abrir el espacio, pero digamos como que faltaba eso, ¿no? De usarlo. Y desde lo personal para mí era fundamental estar como bien armado. Yo tuve varios momentos de crisis y yo lo pasé mal, y digo, lo he llamado Gustavo en mis momentos de desesperación, y lo cuento porque me pasó, estaba mal. Y yo, encima que siempre siento que tengo bastante control de las situaciones, me costaba mucho no poder decir, bueno, tranquilidad, como autogestionar mi angustia, ¿no? Porque también uno se sentía muy amenazado en la propia salud, entonces también eso hacía la diferencia. A mí me sirvió, yo hoy digo, estoy bien, estoy súper bien, valorando un montón todo lo que tengo ahora y pensando en todo lo que uno puede perder en un minuto, y la verdad que eso a mí lo veo como un aprendizaje ahora, ¿no? Y un montón de cosas que me dio de aprendizaje. Pero la gestión, a veces yo veo gente que quedó bastante mal. Te digo, hay enfermeras que hace 2 meses que no pueden ir a trabajar porque no pueden, están mal, y la farmacéutica también, o sea, mucha gente quedó mal. Sí, sí. Otra, te voy transmitiendo por ahí las preguntas que fueron surgiendo desde el inicio de la charla, y hay una pregunta que dice que
le hacían PCR a todo el mundo, ¿no? Cuando ingresaba al lugar, y si eran PCRs negativos, si los aislaban igual, porque ahora acá hay mucho de esto de lo que te decía hoy antes de empezar con la charla, esto de que por ahí se aísla, ¿no? Hay una persona que por ahí tiene síntomas PCR negativa, igual las aíslan 14 días de aislamiento, que bueno, Acá en no algunos se hizo, lugares hacen eso. En mi hospital no se hizo, en el hospital de agudos no se hizo, y acá se aislaba con PCR positivo. A ver, si capaz tenías alta sospecha por alguna razón de COVID, sí, pero fueron los menos casos. Y en el único lugar que esto sí se hizo, que había les cuento para que sepan que sí se hizo en algunos lugares, fue en el hospital, acá hay un hospital psiquiátrico que se llama Peremata, que es el único en toda la zona. Entonces, que es internación psiquiátrica. Entonces me contaba un conocido psiquiatra que lo que hacían ellos era, internaban lo menos posible, y los que tenían PCR negativo, como son muchos pacientes, y tenían mucho miedo de meter el virus. Entonces trataron de hacer vida normal adentro del psiquiátrico, pero tenían una zona como una especie de sala preadmisión. Y entonces hacían PCR, entraban las negativas, y ahí se dejaban los negativos hasta ingresar. Es el único lugar donde acá se hizo eso. Por el tipo de pacientes que manejaban, pero en lo que es el socio mío, el otro socio, y el hospital, y no se hacía eso. También, otra cosa que sé que se hace ya, es que se aíslan los contactos de trabajadores de la salud positivos. Acá eso no se hizo. Capaz que se hizo en un primer momento y yo ni me enteré, pero desde que nosotros tenemos COVID, si había yo también, porque estaba en esta parte de diagnóstico de profesionales. Si teníamos un profesional que tenía más de 37,8 de temperatura, se hacía PCR. Si la PCR daba positiva, se aislaba en la casa. A los 7 días se pedía una prueba control. Si daba negativa, se esperaban 7 días más y volvía a trabajar. Esto fue así desde el principio. Y eso no varió, digamos. No, lo único que varió es que después se empezó a hacer más screening, o sea, no eran solo, y que no era tan estricto lo de las fiebres. Si ya tenías dolor de garganta o tos, te hacían una PCR. A mí me hicieron, tuve como mucha tos en un momento y me hicieron PCR por eso. Y después, como las salas COVID de la mía, empezaron cada tanto, hacían PCR a todo el personal por las dudas, y que ahí se detectaron algunos asintomáticos, y se aislaba solamente esa persona. El resto no se aislaba. No el resto del equipo de trabajo. Nunca. Y para mí estuvo bien eso, no fue una fuente de contagio. La fuente de contagio fue cuando hacíamos las cosas mal, esto te digo, ¿no? El contacto cercano, o no usar protección adecuada, pero lo de aislar a todos, para mí eso funcionó bien, y creo que eso, dentro de lo que se está por cambiar, no se va a cambiar. Bueno, bárbaro. Lo otro que me preguntaban era si había voluntarios para acompañar a los familiares, si había organizaciones de voluntariado que pudiera uno saber de que acompañan a los familiares cuando estaban internados los pacientes con esto del aislamiento y que no se podían ver, sí, y hagan sí. seguimiento, y sí. Había voluntarios, digamos. Acá hay muchos grupos de voluntarios, había varias diferentes, ¿no? Había unos que eran unos chicos estudiantes de medicina que lo que hacían era brindar, bueno, había varios, había un grupo que era brindar niñeras a los trabajadores de la salud, que eran estudiantes de medicina. Había otros que llevaban alimento a gente, familiares con gente ingresada y demás. Y había contención psicológica, pero en realidad, como acá el equipo de psicología es grande y no estuvo saturada, no es que se usó mucho el grupo de voluntarios, y los voluntarios enseguida fueron de los primeros que no empezaron, o sea, dejaron de venir al hospital, porque hay voluntariado, pero sí hacían llamadas telefónicas, pero como que no fue tan organizado como sé que está allá. Después hay otro que vos nombraste en una parte de la presentación, que por ahí al principio era como que los casos eran muy, como que el virus parecía como más agresivo y que ahora no se está viendo tanto. Si tenés alguna hipótesis de por qué pasa esto, o... Sí, esto lo venimos hablando mucho, ¿no? O sea, me pasó a mí, pero también le pasa a un amigo que tengo que está en terapia intensiva del hospital de acá, y a otro terapista, y lo venimos hablando entre varios, y lo que leímos y estuvimos viendo es que tiene que ver para nosotros, ¿no? Esto es, entre paréntesis, no es bibliografía de nada, pero esto de la gran mutación que tiene este virus, que mutó tanto y tan rápido, que parece como que perdió fuerza en el camino. Lo que decíamos es que en Italia estuvo como en su peor momento, que nosotros lo adjudicábamos más, que ellos tienen pirámide más invertida que nosotros en Italia, entonces había más población anciana, pero la verdad es que tuvo que ver con el tiempo, fue bien tiempo dependiente. Fue en marzo eran unos casos y ahora junio es otros, Y para mí la principal hipótesis mía es, viendo, ¿no? Escuchando charlas de microbiólogos y todo,
que tiene que ver con que se multiplicó tan rápido el virus que ahora no tiene la fuerza y la carga viral que tenía al principio. Y sí, la verdad que son otros pacientes. Para mí es como estar hablando de otra enfermedad, ahora y al principio. Inclusive a nivel laboratorio, Las PCR no son tan altas, la LDH bueno, no es tan alta. Hay una pregunta que hicieron también, que la hizo la Colo, si hay algún factor predictor en laboratorio. Yo lo que vi de los laboratorios que se piden acá, por lo menos en la experiencia mía en el hospital, todos los pacientes de paliativos tienen nuestro laboratorio, el laboratorio que es un desastre. Entonces, en realidad, no sé si existe algún factor predictivo que sirva para nuestros pacientes. A lo mejor en otros pacientes no, cuidados paliativos sí, pero no sé si... Mira, yo no era de pedir tantos laboratorios porque sabía que no me iban a cambiar el pronóstico, pero como había un estudio grande que se estaba haciendo en el hospital de agudos, había una cosa que sí o sí al día, no me acuerdo que si es al día 0, al día 10, al día 21, digamos, se sacaban como ver un perfil, que es para un estudio para ver parámetros que sean de correlación. Y eso incluían lo básico, tipo hemograma, hepatograma, función renal, y PCR, ferritina, troponinas, LDH y ferritina, dije. Sí, ferritina. sí. De lo que yo más veo que estaba siempre, cuando estaba muy alta estaba todo mal, era cuando la ferritina era más de 1000 y cuando las PCR se disparaban mucho. Las troponinas también, pero eran más específicas que sensibles. Y la verdad es que troponinas en nuestros pacientes es lo que vos decís. Nosotros teníamos un montón con TBP previa, entonces no era muy fiable para mí. Pero sí, como ver la correlación entre cómo subía un valor en los de paliativos, que capaz tenían una ferritina de 600 y de golpe tenían 1700. Entonces como que decía, uy, cómo está inflamado este paciente. O las PCR por las nubes y de un día para el otro. Para mí eso fue un factor bastante predictivo. Pero también esto es muy preliminar nuestro, todavía estamos viendo que salen de los estudios, ¿no? Y otra cosa, una cosa que no les dije, hicimos otro estudio, que también está en curso, de ver IgM y IgG, y que tardaban un montón en hacer IgG los pacientes, entonces dejamos de pedirle a nosotros y quedaron solo para el estudio. Porque como veíamos, vieron que les dije que los pacientes estos nuestros tardaban mucho en hacer PCR negativa, dijimos, bueno, debe ser falsos positivos, vamos a hacerle anticuerpos, porque queríamos darle el alta. Y no, a veces no venía ni siquiera IgM positiva, o sea, venía todo negativo o venía IgM muy positiva. O sea que no solamente tardan en negativizar, sino que tardan mucho en positivizar la IgG, en hacer inmunidad. Otra cosa es si trabajaron con los comités de ética, que esto también a veces, sobre todo algunos de los compañeros de allá en España, lo que decían era que a veces no hay ni tiempo de trabajar en las tomas de decisiones controversiales con comités de ética, porque es como muy en el día a día, rápido, en el momento. Entonces preguntaban si ustedes habían tenido experiencia de trabajar, sobre todo si había alguna toma de decisión que era controversial, el tema de trabajar las cosas con el comité. Yo personal, o sea, yo directamente no, pero Monse, la otra médica de paliativos que no está en la sala COVID, ella es del comité, entonces hubo casos que sí los hablábamos y se hablaban medio informalmente, lo que es acá en Tarragona. Y sí había mucho de comité de ética con lo que es terapia intensiva y clínica, qué pacientes se derivaban y qué no, y sé que hubo un documento interno como para disminuir las derivaciones a terapia intensiva, porque como había tantos pacientes al principio, y había muchos pacientes jóvenes y no había cama en terapia, que acá no pasó, tampoco pasó que se niegue terapia a pacientes que realmente tenían criterios, en Tarragona. Porque acá tenemos Tarragona, que tenía, les digo esto cortito, pero teníamos 14 camas de terapia que se pudieron convertir en 70. O sea que de golpe había 70 camas de terapia intensiva, porque trajeron respiradores de cardio, de las clínicas privadas, de no sé dónde, y cuestión que hubo muchas. Estuvieron las 70 ocupadas, pero nunca hubo alguien que diga, tengo que intubar a este chico de 40 años y no puedo. Que sí pasó en Madrid. Acá no pasó. Entonces no hubo esa decisión tipo muy grande, ¿no? Entonces, eso no. Y sí el comité de ética sí estuvo presente, y también acá hay mucho de lo que es la sociedad de paliativos de la provincia, de la ciudad y todo eso, entonces ahí había todo el tiempo comunicados del comité de ética, y que se reveían los criterios de ingreso, y hubo como criterios de ingreso y a nivel ético, entonces... Era como más guías, no sí. La cosa más directa, caso puntual. Porque la verdad que yo igual tampoco tuve, en mi experiencia tuve 3 o 4 pacientes que tuve muchas dudas. Y algunos de esos que tuve dudas y derivarlos después tampoco me los aceptaron. Entonces como que medio que me tuve que resignar a que era lo que
iban a tener, y no, entonces, no es que había mucho para discutir, porque era muy medicina de guerra también, te peleabas con la gente, te cortaban el teléfono, decías, ¿cómo no me va a recibir el paciente? Porque estábamos todos muy estresados. Entonces, yo he tenido algunos pacientes que quise derivar y no me aceptaron, otros que sí, pero no fue tanto por ética, sino por, bueno, y no tengo cama, ¿qué querés que haga? Te decía. Entonces, como que era muy desde ese lugar, Claro, ¿no? claro, era más, Podés decirme que tienen criterio, pero yo no tengo dónde ponerlo, entonces venía claro. desde ese lado. Mm. Y otra cosa que surgió también en las preguntas es qué pasaba con los pacientes que venían en seguimiento no COVID, de cuidados paliativos o en el PADES, y cómo hacían ese seguimiento. Explicaste un poco esto de que por ahí los que no tenían que ir no iban, pero si era el seguimiento habitual o había cambiado mucho y las consultas ya no eran las mismas. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso cambió bastante. Mira, por un lado, los padres se siguieron viendo. Los padres para mí fueron los que siguieron muy bien controlados, porque se hizo mucho control telefónico, entonces se disminuyó el número de la frecuencia de las visitas, pero los pacientes que se tenían que ver se veían y se hacía mucho ajuste de medicación telefónico. Acá a nivel Cataluña hay una cosa que es la receta electrónica, que vos haces la receta y como que salta en todas las farmacias. Y antes tenías que ir con la receta en papel también, si bien tenías tu receta electrónica. Entonces eso se cambió, no sé, de un día para el otro. Entonces, mucho de ajuste de medicación lo podíamos hacer de esa manera, o sea que los pacientes casi no tenían que salir de casa. Los de padres se hacía mucho seguimiento y se hacía mucho control telefónico y los que se tenían que ver se veían igual. Y lo que pasó en padres es que ingresaba mucho menos. En el padres acá hacemos mucho manejo de fin de vida en domicilio porque se puede hacer muy bien. Y lo que pasó es que algunos que hubieran ingresado en una época no COVID no querían los pacientes porque no querían que se mueran solos. Entonces aumentó mucho la mortalidad en domicilio, eso sí pasó. Y lo que también vimos es que dejaron de consultar los pacientes por miedo, entonces muchos pacientes que capaz hubieran ido a una consulta externa no tenían ganas de ir porque lo manejaban por teléfono. Entonces también pasó que se han pasado cosas que podrían haber sido para consulta y no querían ir a urgencias ni nada. La urgencia acá estaba vacía de la guardia. Entonces también era un tema. Todos los que yo tenía, porque acá también otro tema que no les dije, el socio, cuando vos das de alta a los pacientes que están internados, tenés algo que es que podés seguir tus pacientes, ¿no? Como cuando allá haces clínica que podés seguir a los que les diste alta. Entonces, esos yo los llamaba por teléfono. Y a veces detecté algunas cosas que eran medio, que podrían haber consultado y que no querían consultar porque no querían venir, pero se hacía mucho de llamadas telefónicas. Y los pacientes oncológicos, que también eran como un tema, que se postergaron muchas quimios o muchos portacat y muchas cirugías, los oncólogos hicieron seguimiento de los esenciales y ahora están reactivando todo ellos, ¿no? Los oncólogos. Están empezando a reactivar. Y sí vimos que hay cosas que se tendrían que haber hecho y que no se pudieron hacer desde ya, ¿eh? Cirugías que se atrasaron, pacientes que evolucionaron mal, que podrían haber evolucionado bien, porque fueron como 3 meses sin ese, como que las cirugías casi que no se hacían electivas, digamos. Y ni hablar de las quimios. Entonces sí, fue todo un trastorno. Yo creo que igual fue como un mal menor porque se pudo hacer bastante dentro de lo posible. Acá funciona muy bien lo que es médico de cabecera y visitas domiciliarias. Entonces se iban a hacer laboratorios en la casa, el médico de cabecera seguía haciendo visitas a domicilio, entonces había como un control desde ese lugar. Otra pregunta acá que surge es si vos, desde la experiencia que viviste, crees que los familiares, se podría haber permitido alguna visita de los familiares o de algún familiar que eligiera el paciente como para despedirse o en el último momento, con las medidas de protección obviamente para el familiar, ¿no? Mira, yo creo que va a sonar mal lo que digo, pero para mí que estuvo bien. Cuando nosotros cortamos las visitas creo que se hizo tarde, porque hubiera prevenido un montón de contagios. Entonces creo que esto fue una buena medida, drástica, horrible, pero fue buena para cortar la ida y vuelta de bichos. Y en un momento que fue a mediados de abril, a fines de abril, empezamos a hacer que los pacientes COVID se puedan despedir. Esto además no venía nuestro, venía el gobierno de arriba, que se prohibieron las visitas y venían como en BOE, que eran comunicados que te decían no puede entrar nadie. Entonces también estabas como avalado a nivel ley de no hacerlo. Yo siempre me sentí mal y como con una contradicción, pero creo que pensándolo para atrás estuvo bien que se haga así. Y si pienso que se tendría que haber hecho antes, no, la verdad que yo creo que fue bien como se hizo, porque a fines de abril los pacientes en final de vida podían entrar 1 o 2 familiares vestidos con
la ropa de COVID y se despedían. O sea, Ah, por todos los eso, medios, pero eso se pudo hacer, pero se digamos. pudo hacer un mes después. Ah. O sea, un mes no entró nadie. Y Mm. un mes y medio después más o menos sí se pudo hacer y para mí fue bueno. También era muy, para los familiares era muy impactante, porque tener que ponerse toda la ropa, pueden tener que entrar y todo fue súper impactante. Claro, sí, obvio, pero se pudo hacer y salió bien. Y fue una buena Y experiencia. yo creo digamos. que fue bueno lo de prohibir que entren, ¿eh? Bueno, después otros que hablan del tema de la, digamos, de la comunicación y de los recursos de teléfono y todo lo que es videollamada, ¿no? Que por ahí se podía hacer en forma frecuente. Acá, por ahí, para aclarar esto, de la encuesta que nosotros te dije que hicimos desde la asociación, una de las preguntas fue el tema de los medios, y el 50% respondió desde los equipos de los profesionales, no eran de equipos, era para profesionales, así que por ahí eran más de uno de un equipo, que no tienen buena comunicación de Wi-Fi ni a lo mejor la posibilidad de tener equipos tecnológicos para hacer videollamada, con lo cual a lo mejor eso también es más complicado acá en Argentina, ¿no? Bueno, igual te quiero decir una cosa, acá eso parece que tenés un montón, y tampoco es que están así. Acá no había tablet, acá después compraron y donaron. Y eran 2 las tablets que se usaban para hacer las videollamadas. Y también eran tablets que eran persona dependiente. Entonces, esa tablet, como son pacientes frágiles, la llevaba la terapista ocupacional o la psicóloga o alguien, y la forrábamos en papel film de cocina, o sea, tampoco es que era tan primer mundo, ¿eh? Y eso se iba cambiando de paciente a paciente. No, la cambiábamos de paciente a paciente, no. En los COVID se hacían todos con el mismo papel y después en los no COVID se sacaba y se ponía otra. Entonces tampoco era que teníamos tanta tecnología. Y en donde yo estoy no hay Wi-Fi. Entonces se compró un telefonito para que dé internet a la tablet y se usaba eso. Digo, tampoco era, primer mundo. Claro, pero se podía hacer, había señal, Sí, digamos. y se hizo muy, lo que sí que se hizo muy rápido. La gente de comunicación y todo esto lo diseñó enseguida y lo llevó a cabo, tipo, cuando suspendimos las visitas, a los 3 días estaba esto en funcionamiento y funcionó muy bien y se hicieron muchas videollamadas y hacíamos casi todos los días y yo lo que hacía, a veces era que yo al principio, ¿no? Forraba mi teléfono y entraba y hacía videollamadas por WhatsApp con no sé, bueno, no sé, estaba bien o mal, pero con los familiares, y la verdad que aliviaba tanto ver que estaba bien, porque una cosa es lo que decís y otra cosa, una imagen vale más que 1000 palabras en esto, y era realmente útil. Entonces nos sirvió. Y teníamos un teléfono, en cada habitación había teléfono, y hablaban, los familiares podían hablar con sus familiares, y muchos tenían celular propio. Claro. Y Pero desde para el mí es punto una de herramienta súper importante. Y desde el punto de vista sintomático, si tenés algún aporte para el tratamiento, hablan algunos desde el punto de vista, supongo yo, del delirium hay una pregunta si hay alguna cosa diferente por ahí a la que hagamos los de cuidados paliativos, porque en definitiva, a lo mejor yo creo que lo que decías vos hoy, ¿no? Que cuidados paliativos está mucho más preparado a veces para los síntomas refractarios que los clínicos o los terapistas a veces. Eso, te iba a decir, si esta charla fuera para clínicos y no para paliativistas, te diría todo lo que sé de delirium de hace 2 años y que es lo mismo de ahora, salvo alguna actualización, pero todo lo que yo hice para delirium, lo que es exactamente lo mismo que hubiera hecho en cualquier delirium. Ver otros factores, ver causas, o sea, diagnosticar, tratar tempranamente, tratar el delirium, que también viste que si no lo diagnosticás, no lo tratás, y eso fue, diagnóstico temprano y tratamiento precoz, pero lo mismo que hubiéramos hecho como cualquiera de nosotros en circunstancias no COVID. Y muchas de las cosas que no podías hacer, porque andaba a ponerle, no sé, calendario familiar y todo esto, que son cosas que no podés hacer. Sí, priorizábamos mucho el tema del audífono y los anteojos, que también en la vorágine, bueno, yo por lo menos lo priorizaba porque se perdía de la guardia de acá, entonces como que eso lo hacíamos mucho hincapié desde el principio, para que la gente esté comunicada, porque si no entre el aislamiento y todo era tremendo. Claro, sí, y nos poníamos, una cosa que sí hacíamos, que me di cuenta por una paciente, claro, no te reconocen, a mí me reconocían por el acento, claramente, pero si no, nos poníamos los nombres grandes con marcador en las cositas de estas, bien grandes, entonces ya los pacientes que te veían y sabían leer, les era re bueno eso. Todos lo escribíamos y ¡ay, Jackie, sos vos! Me decían. Entonces era una forma también nos lo escribíamos en la ropa, ¿no? Que es descartar. Era una forma de tener como un nombre a toda esa nube blanca que entraba a verte.
Bueno, muy bien. Bueno, creo que estamos recontra en tiempo ya. Nada, agradecerte un montón, Jackie, una genia como siempre. Acá en el chat todos genias, Jackie. Muchas gracias, Jackie. Ahora voy a habilitar los micrófonos, así todos te están aplaudiendo mudos, pero te están aplaudiendo. Pero voy a habilitar los micrófonos. Está bueno tenerte cerca, aunque estés lejos, está bueno tenerte cerca. Sabés que te queremos, que sos parte de la asociación, te nos fuiste, gracias. Pero bueno, seguís estando acá, acompañando a Tommy. Gracias, y gracias a ustedes en realidad. Para mí esto fue lindo prepararlo y les digo, a mí me sirvió como un proceso de cierre de una etapa súper difícil, dura, intensa y de mucho crecimiento personal. Y armar la charla y sobre todo armarla para Argentina, sabiendo cómo se viene la cosa allá, a mí me fue muy enriquecedor. Así que en realidad gracias a ustedes. Bueno, muy muchas gracias. Voy a abrir los micrófonos de todos, así todos dicen chau. Ahí están abiertos, cada uno lo puede abrir, digamos. Los aplausos. Así que cada uno que quiere lo puede abrir. Y bueno, agradecemos a todos la participación. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias, cuídate. Gracias. Gracias, Jackie. Genia, Jackie. Nos volvemos a comunicar, el Ateneo va a quedar grabado, así que calculo que lo pondremos en la página de la asociación. Bueno, gracias, Jackie. Gracias por inaugurar los Ateneos. Inauguraste los Ateneos acá en la ¡ay, qué honor! Inauguraste el Zoom en la asociación para todos. Así funcionó todo impecable, un equipo de producción. Así que Tommy sigue con los Ateneos el próximo, no sé si Tommy, ¿tenemos próximo Ateneo ya para julio? Sí, tenemos, igual podemos aprovechar para invitar. Para, bueno, invitar a aquel que tenga ganas de organizar un Ateneo, no presenciarlo, sino organizarlo, que se comunique conmigo al mail, ¿sí? O al de la asociación. O al de la asociación, exacto, es lo mismo. Gracias, Jackie, gracias a todos. Gracias, Jackie. Bueno, chau, chau. Muchas gracias. Saludos. Terminamos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Gusto.